¿no? Igual también les hacemos la invitación que igual si pueden llegar a tener contacto con ellos, que los inviten, ¿no? A entrar para, insistimos, ¿no? No es una clase, simplemente como retomar actividades, jugar un poquito, que se distraigan y bueno, mil cosas que podemos hacer aquí. Pero bueno, ya es todo tuya la sesión, Pamela. Ya estoy grabando Ok, y revisamos el chat nosotros. vale, ya me avisan si preguntan. Sí, Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso rapidísimo de los temas y principalmente que pienso que tuvieron más dudas. Entonces, voy a utilizar la misma presentación que utilicé, solamente la recorté. Aquí me interesa recordar lo que es medir, ¿ok? Voy a irme un poco rápido. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. Y bueno, ¿qué es medir? Medir básicamente es realizar una serie de actividades para cuantificar alguna propiedad o comportamiento físico. ¿Y qué hacemos al medir? Pues nosotros estamos comparando lo que tenemos, lo que estamos estudiando con una unidad previamente establecida, que ya habíamos hablado de ello, que existen unidades dependiendo la variable física que se está midiendo. Ay, no sé cómo se llama. Por ejemplo, si queremos medir masa, uso la unidad para comparar del kilogramo, que es una unidad que es universal. Todo mundo la puede utilizar y en todo mundo vale lo mismo. Lo mismo para longitud, superficie y volumen. Y bueno, ¿por qué nos interesa medir? Porque las cualidades que nosotros observamos o las cualidades de los fenómenos dependen de la cuantificación de esas variables, es decir, las diferencias cuantitativas me van a provocar cambios cualitativos. Hicimos el ejemplo del color rojo y del color verde. Aquí, como vemos varios tonos de rojos, acá varios tonos de verdes, y lo que diferencia a uno de otro es la longitud de onda de la radiación electromagnética que emite. Entonces, bueno, aquí vemos cómo pequeños cambios cuantitativos provocan cambios cualitativos. Ahora aquí me gustaría hacer un pequeño ejercicio con los sistemas de unidades y con los prefijos que luego les cuestan mucho trabajo. Si recuerdan, habíamos hablado de 7 unidades básicas y que miden diferentes magnitudes físicas. Por ejemplo, tenemos para el tiempo se utiliza el segundo. En este sistema, ¿ok? Hay varios sistemas. Este es el sistema internacional en el que para el tiempo se utiliza el segundo, para la longitud del metro, para la masa el kilogramo, para la corriente los amperes, para la temperatura los Kelvin, para la cantidad de sustancia que se utilizan los mol y para la intensidad luminosa las candelas. Y bueno, tenemos 2 unidades suplementarias que ya habíamos hablado de ellas, que son el radián y el estereoradián. Uno sirve para medir ángulos planos y el otro para medir ángulos sólidos. Y bueno, con base en estas unidades que son las básicas y las suplementarias, nosotros podemos tener unidades derivadas, que éramos las que ya habíamos platicado, que pueden ser, por ejemplo, los newtons, los pascal, los ohms, no sé, otro ejemplo sería los watts, y tenemos muchísimas, ¿no? Que ya habíamos platicado de eso. Y bueno, aquí este ejercicio quiero que ustedes me ayuden a colocar estas magnitudes en a, a escribirlas con prefijos para una notación más sencilla de leer y con las unidades derivadas de las unidades básicas. Aquí, como ven, puse todo en unidades básicas. Hay que hacerlo a unidades derivadas. Entonces, no sé quién, miren, voy a hacer uno, el primero, nada más voy a hacer yo el primero y ya ustedes hacen lo demás. Aquí tengo un número muy grande, entonces voy a usar un prefijo que me quite todos estos ceros para poder expresarlo de una manera más fácil. Y no sé, a mí se me ocurre, tengo 3, 6, 9, ¿no? Tengo aquí, hasta aquí son 9 cifras. Entonces voy y busco en mi tablita cuál es el 10 a la 9. Aquí tengo giga. Entonces voy a expresarlo de la siguiente manera. 15.91 por 10 a la 9. Y la unidad, aquí tengo kilogramo metro sobre segundo cuadrado.
Esta unidad que es Newton. O lo puedo expresar de la siguiente manera, 15.91 giganewtons. Aquí ya se entiende que la G representa por 10 a la menos 9 newtons. Ahora me gustaría que ustedes me ayuden a que me dicten las siguientes unidades, basándonos en los prefijos y si se acuerdan de qué unidad derivada es. ¿Quién me ayuda en la primera? Un tip que les puedo dar es contar los ceros. Contarlos. Aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15. Aquí tengo otras 3 cifras. Serían 18. ¿Quién me puede ayudar a pasar eso a unidades derivadas? Podría ser 85.251. Como es por 18, serían, bueno, por 10 a la 18, perdón. Sí, son 18. Ajá. Ajá. Sería newtons también. Entonces sería 85.251 hexanewtons. Hexanewtons. Aquí vamos a tener un 85.251. Tengo el prefijo E, pero estos no son newtons. No son newtons, ya me di cuenta. Sí, estos no son newtons. A ver, vamos a hacerlo aquí arriba. Un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Ahora acá veo que tengo kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Entonces, si se acuerdan de los pascales, es igual a 1 newton sobre 1 metro cuadrado, porque es fuerza sobre área. Si hago la conversión, tengo kilogramo, metro, sobre segundo cuadrado, entre metro cuadrado. Esto me da kilogramo, metro, sobre segundo cuadrado, metro. ¿Ok? Que es la unidad que yo tengo aquí. Entonces, aquí vamos a poner pascales. Y acá, pascales. Estas yo les voy a ayudar porque sí es válido que todavía no se las sepan tan bien. Bueno, en la que sigue, ¿quién me puede ayudar con eso? Hay varias maneras de notarlo dependiendo del prefijo que se use. Recuerden, paso número 1, cuento cuántas cifras. Ahora voy a hacerlo después del punto. Tengo 3, 6 y tengo 9. Hay varias maneras de expresar esto. Una podría ser la más sencilla, que sería 951 por 10. Y como conté 9 por 10 a la 9. Espérenme. Sí, por 10 a la menos 9. Y esto sería kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Otra vez me baso en lo que ya había visto. Voy a borrar. Bueno, a ver, vamos a ponerlo acá. Tengo que un newton es igual a 1 kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Si multiplico los dos lados por 1 metro, tengo newton metro. ¿Ok? Y esto sería igual a 951 por 10 a la menos 9. Ah, no, perdón. Aquí sería 955. Voy a mi tablita. Tengo aquí el menos 9. Nano metro. ¿Ok? Ahora, ¿quién me ayuda con la que sigue?
Ahí podrían ser 15 ceros. ¿No? No escuché. Ah, que sí, ahí podrían ser 15 ceros. Ajá, mira, a ver, vamos a ver. 3, 6, 9, 12, 15. 15 cifras. Entonces voy a buscar al 15, ¿no? ¿Me lo puedes dictar? Ah, sí, sería 87.950. Por Ah, 10 a por la 10 que. a la 15. A la 15. ¿Y aquí qué unidad sería? Hertz. Así es, hertz. Y con el prefijo, Sería 87.950 petahertz. serían petahertz. Así es. Justo así. Ahora, ¿quién me dice la que sigue? Recuerden contar. 3, 6, 9. Aquí tengo 2. Estos creo que les cuestan un poquito más de trabajo, Serían pero ujú. Dime, dime. ajá, 785 por 10 a la menos 12, ¿no? A la menos 12. ¿Y aquí qué sería? Igual pascales. Muy bien, porque ya lo habíamos hecho. Pascales, o que sería igual a, 785 pico pascales. así es, picopascales. Muy bien, la que sigue. La que sigue. Ahí serían 9 cifras, ¿no? Pero se escribiría Mira, toda la cantidad. ajá, pero no son 9 cifras. Aquí el secreto es fijarse cuántas cifras hay después del punto. Aquí, por ejemplo, tengo un 0 nada más y tengo 3, 6, 9, ¿no? Entonces voy a poner el punto en mi notación científica de la manera que más me convenga, pero tengo que colocar todas las cifras porque es una medición. Entonces hay varias maneras, ¿no? Aquí voy a poner una sería 58.951.178. Y aquí como solamente puse el punto aquí, es decir, como aquí, entonces tengo a la menos 3 aquí. ¿Sí me entendieron? Esa Sí. sería una manera. Sí. Esa sería una manera. Entonces esto sería mili. ¿Esta qué es? Aquí se me pasó ponerles Newton metro es Joule. Aquí es nanonewton metro, que sería igual 951 nanojoules. Acá tengo Newton metro, entonces tengo joules, ¿no? Joules es medida de energía. Y sobre segundo me está diciendo cuánta energía estoy usando por unidad de tiempo. Esta se llama watts. Esto, Newton metro sobre segundo o Joule sobre segundo es un watt. Ay, miren, yo estoy haciendo un watts. Que esto sería igual a escribir todo esto por 10. Ay, discúlpenme. Sería miliwatts. Y el último, tomando en cuenta el razonamiento que hicimos arriba,
Sería 189.958, bueno, 830. Ajá, Y en este caso sería por 10 a la 6. por 10 a la... ajá, ¿dónde está? Sí, por 10 a la 6. Cuentas las cifras que usas después del punto. Y amper segundo es... ¿Alguien se acuerda que era amper segundo? Carga por unidad de tiempo. Son coulombs. Estos son coulombs. Esos los van a ir aprendiendo conforme vayan avanzando. Que esto sería igual a 189.958.830 por 10 a la 6 megacoulomb, ¿no? Y bueno, este fue un ejercicio muy breve, lo van a utilizar bastante para expresar unidades con prefijos y símbolos. Poco a poco van a ir dominando las unidades derivadas. Eso ya es con pura práctica. Y bueno, nada más para hacer este repaso rapidísimo de las características de los instrumentos de medición. Tenemos, ya habíamos dicho, instrumentos análogos e instrumentos digitales. ¿Y qué diferenciaba uno de otro? Pues que en el análogo puedo leer directamente la medición en su escala, graduada sobre el instrumento. Ejemplos de esto pues pueden ser termómetros, ahí tenemos un manómetro, reglas, todos los instrumentos que no involucren una electrónica. En cambio, los digitales, pues son instrumentos que involucran electrónica, que se usa la electrónica para traducir las interacciones físicas de los sensores que tienen nuestros instrumentos con la variable que se está midiendo. Y bueno, todos los instrumentos tienen un campo de medida, también lo pueden encontrar como rango o como escala, que es así justo como lo dice aquí, es un conjunto de valores que puede medir nuestro instrumento y con base en esto vamos a saber cuál es el valor mínimo y el máximo que puede medir mi instrumento. Un ejemplo sería una regla, ¿no? Una regla de esas de primaria. El campo de medida sería de 0 a 30 centímetros. Por otra parte, una característica muy importante es la resolución. La resolución me va a decir el mínimo valor confiable que puede medir mi instrumento, es decir, la unidad mínima que puede medir. En el ejemplo de la regla, pues puede medir 1 milímetro, ¿no? En todas las que nosotros usamos. Y bueno, otra característica muy importante es la repetibilidad. ¿Qué tan confiable es mi instrumento para repetir las medidas? Y eso me va a decir qué tanto puedo confiar en él. Y una muy importante es el tiempo de respuesta. Ustedes tienen que ser muy conscientes de eso ahora si empiezan a hacer experimentos, sobre todo con sus celulares. Todos los instrumentos tienen un tiempo de respuesta. Si el cambio de lo que yo estoy midiendo, de la variable física que yo estoy midiendo, es más rápido que el cambio, bueno, que el tiempo que le toma a mi instrumento medir, entonces esa medición no es confiable. Mi instrumento debe de ser capaz de responder en el tiempo necesario de tal manera que no cambie la variable física que yo estoy midiendo. Y bueno, vienen asociados conceptos como exactitud y precisión a cada instrumento, que lo vamos a ver en lo que sigue. Bueno, esta discusión ya la habíamos tenido, pero solo para recordar, pues como ya habíamos dicho, medir no es sencillo, ¿no? Ya que puede haber varios errores, varios factores externos que nos afecten. Y bueno, una de esos es que cada que yo mida, voy a obtener una medición diferente, ya sea por paralaje o por mi tiempo de respuesta o el tiempo de respuesta del instrumento. Puede ser también un tiempo de reacción pues humano, imperfecciones del instrumento, el medio en el que estamos midiendo, en fin, un buen de factores que pueden intervenir. Y bueno, entonces esto que hace que todo lo que yo mido es una aproximación. Aproximación, entonces yo tengo que asociar un intervalo de fiabilidad de lo que yo estoy midiendo.
Y bueno, vamos a entrar en los conceptos de precisión y de exactitud. Imaginen que yo hago repetidas mediciones de la toma de tiempo, no sé, de un corredor de alto nivel, estoy tomando el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y cada que yo mido, voy a tener un cierto número. Está muy difícil que cada que ustedes midan obtengan el mismo valor. Entonces, vamos a decir que la medición es precisa, ¿sí? Todas mis mediciones se encuentran cercanas entre sí, es decir, no difieren mucho entre sí. Voy a decir que es exacta si, por ejemplo, este corredor es así, digamos que es un robot corredor. Entonces, el error que pueda tener es mínimo y está reportado que su tiempo por vuelta es de 15 segundos, ¿no? Entonces, ese sería, lo voy a tomar como un valor de referencia. Voy a decir que la medición es exacta si las mediciones que yo hice de las vueltas están muy cercanas al valor de referencia. Y para eso aquí tenemos esta tablita. Aquí es el ejemplo del tiro con arco. Ustedes van a tirar con arco, es su primera vez. Y pues lo más probable es que a ustedes les pase esto, ¿no? Que la flecha no va a caer ni en el mismo lugar ni cercano al centro. Aquí voy a decir que el tiro que yo estoy haciendo no es ni preciso ni es exacto, o es de baja precisión y de baja exactitud. Ahora puede que ya vaya mejorando y hago esto, ¿no? Ahora ya tengo más precisión, pero estoy implementando mi exactitud porque yo le quiero atinar al centro. Ahora ya sigo entrenando y ahora me enfoqué en la exactitud, ¿no? Pues lo que obtuve fue tiros alrededor del centro, pero pues no están tan cercanos entre sí. Ya después de años de entrenamiento, logro alta precisión y alta exactitud, que cada que yo tiro, voy a tener mi flecha en el centro. Algo similar pasa con las mediciones. Cuando nosotros hacemos repetidas mediciones, me tengo que fijar qué tan precisas y qué tan exactas son. Bueno. Ahora, para recordar que existen varios tipos de errores cuando estamos midiendo, principalmente lo más importante es que puedo tener errores reproducibles y errores aleatorios, perdón, y errores sistemáticos. Cada uno va a ocasionar un tipo de medida. El error aleatorio, acuérdense, es el que está fuera de nuestro control por completo. Puede ser accidental, es completamente azaroso, es estocástico y bueno, lo que les había mencionado, no tengo control sobre él. Esto me va a ocasionar que las medidas sean no reproducibles y no confiables. Siempre hay que saber detectar ese tipo de medidas. Ahora, los errores sistemáticos son los que están basados en nuestros instrumentos y alteran constantemente lo que yo estoy midiendo. Ya con conocer el instrumento voy a saber qué error tengo y con conocerlo voy a poder hacer medidas reproducibles. Estas solamente son válidas si los errores aleatorios son mínimos o son tan pequeños que pueden ser descartados. Pero esto no significa que no vaya a tener un error asociado a mi medición. Siempre voy a tener esto, siempre, siempre, siempre. Pero nosotros vamos a buscar hacer medidas reproducibles. Y bueno, ahora sí, ejercicio de esto de que son las, que vi que les costó un poquito de trabajo. Vamos a empezar a calcular la incertidumbre de medidas directas tomadas con instrumentos analógicos. Bueno, aquí como ven, les puse una columna en la que digo qué instrumento es, la mínima escala del instrumento, la medida que yo tomé. Aquí hay que colocar la incertidumbre asociada a esta medición y después pasar esta medida directa con su incertidumbre a sistema MKS, es decir, metro, kilogramo, segundo. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Tengo una medida de una regla
que medí 25.4 centímetros. Entonces voy a escribir 25.4 más menos la mitad de la mínima escala es la incertidumbre asociada a los instrumentos analógicos. Aquí fíjense, tengo centímetros aquí y aquí tengo milímetros. Entonces aquí estoy dando todo en centímetros, aquí voy a tener que dar todo en centímetros, 0.05, ¿ok? Centímetros. Y ahora lo tengo que pasar a metros. ¿Cuánto es esto? Sería 0.254 más menos 0.005 metros, ¿ok? Ahora quiero que ustedes me ayuden a hacer las de las demás, las demás medidas, por favor. La siguiente sería 10.34 más menos 0.005. 0.005, muy bien, porque otra vez tengo centímetros y milímetros. Lo estamos utilizando todo en centímetros. Y acá en MKS. Sería 0.1034.034. Más Más menos 0. Bueno, sí, ahí no se puede usar notación científica para no escribir tantos ceros, ¿no? Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. A ver Entonces cómo podría sería. escribir 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 1, 2, sería a la menos 3, ¿no? 1, 2. Aquí le estás aumentando un 0. Sería así, ¿no? 0.005. 1, 2. Ah, no, sí, Sí. porque pusiste 5. Sí, perdón. Perdón. Sí. Sí, Muy bien. Creo que la de arriba está mal, ¿no? La de medida en MKS, la primera. ¿La de arriba? ¿Por qué? Hace falta creo que un 0 en A ver, vamos a ver. 0.005. Ah, sí, le falta un 0. Muy bien. 0.005 metros. Muy bien. Ok, la que sigue, ¿cómo sería? Mm, Creo que aquí hay algo mal, ¿no? en la de arriba no pasaría a ser por 10 a la menos 5. Sí, 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 sí. Ok, la que sigue, chicos. Sería 3.321 más menos 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5. A ver, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo, ¿no? La mitad de 0.01 milímetros es 0.005 milímetros. Ahora lo tengo que pasar a centímetros. 0.005. Sí, centímetros. Ok, y acá. Sería 33.21 por 10 a la menos 3.
Más o menos 5 por 10 a la menos 7, creo. Sí, aquí son -5. Sí, porque quitaste 2. Muy bien. Vamos a hacer, ok, transportador. Creo que sí está más fácil. Esa está fácil. En la de arriba no serían metros al final, en mi caso. Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Ajá. A la de transportador, de una vez, ya que está abierto el micrófono. Sería 122 grados, más o menos 1 grado. Así, más o menos 1 grado. O puede que pongan el grado afuera. Y este se queda así porque es grado, grado, grado. Esta, vamos a hacer esta y ya para pasarnos a la que sigue. Serían 45.34 kilos. O al final lo ponemos. Ajá, vamos a ponerlo al final. Bueno, más o menos 5 gramos. Bueno, pero serían kilos. Ajá, en kilogramos. Ajá. Espera. Sí. Sería 0.005, ¿no? Kilogramos. Sí, sí, sí. ¿No? Y ya está en kilogramos, ya está en MKS. Bueno, muy sencillo. Siempre fíjense en la mínima escala de su instrumento y la incertidumbre va a ser la mitad de eso. Ahora sí vamos con lo que les costó trabajo, que es la incertidumbre asociada a los instrumentos digitales. Como les había mencionado, cuando ustedes usan un instrumento digital, tienen que fijarse en las especificaciones del fabricante, es decir, en los instrumentos. Aquí usé el ejemplo de un multímetro, de esos que son como ya de investigación, y solamente puse los datos del fabricante que son, que son necesarios para resolver esta tabla, pero con esos multímetros pueden medir capacitancia, frecuencia, continuidad y un chorro de cosas, ¿no? Depende del tipo de multímetro. Y bueno, aquí ¿de qué trata? Siempre que yo hago una medición con un multímetro, me tengo que fijar primero qué estoy midiendo. Corriente, voltaje, temperatura, resistencia, capacitancia, bla, bla, bla. Se fijan que están midiendo. Paso 2, me fijo en qué rango se hizo esa medición. Es decir, cuál es lo máximo que puede llegar a medir mi instrumento en esa configuración. Aquí si ven en las tablas, tenemos diferentes rangos, por ejemplo, aquí para medir voltaje de corriente directa, tenemos rangos desde 400 milivolts hasta 400 volts y hasta 1000 volts. Dependiendo de la magnitud de lo que yo esté midiendo, voy a utilizar el rango. Después me voy a fijar en el instructivo qué resolución viene asociada con cada rango. Bueno, ya que hago eso, ahora sí veo la medida directa del instrumento y el error. Muchas veces lo van a encontrar así, no se vayan a confundir. Esto no es una división, es que está aquí en español y acá está en inglés. Este es reading, RDG es reading, déjenme se los pongo de una vez aquí. RDG es reading, no se vayan a confundir. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a fijar en esto, ¿no? En lo que está en español, en esto, en esto. Es lo mismo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo del número 1. Dice que estoy midiendo voltaje DC, es decir, en el rango de 4 volts. Vamos a usar esto. Voltaje DC en el rango de 4 volts. Tengo que la resolución es de 1 milivolt. Entonces, para que yo calcule el error asociado a mi medición, tengo que usar esto. Ahora vamos a sacar
Ay, ¿dónde está mi calculadora? Vamos a sacar el 0.7% de la medición de la lectura, es decir, de esto. Me sería 3.462 por 0.007. Y bueno, esto me da el 0.7% de la medición es 0.024. ¿Cuántas cifras nos está leyendo? 4. 0.24. Aquí miren, una cosa muy importante, nada más como adelanto, lo que me da la calculadora es esto. Y estos son volts. Pero yo no voy a usar todo eso. ¿Por qué? Porque mi instrumento en esa configuración solo puede medir hasta 3 cifras decimales. Entonces, aquí tengo que recortar hasta aquí. Y todo esto lo quito. Bueno, vamos a ponerlo en otro color. Ahora, dice más 2 dígitos. ¿Qué significa 2 dígitos? Significa que tengo que sumar 2 unidades de mi resolución. Sumar 2 unidades de la resolución. Es decir, le tengo que sumar 2 milivolts, que esto sería igual a más 0.002 volts. Entonces, mi incertidumbre asociada a esa medición sería 0.026. ¿Ok? Esta sería la incertidumbre asociada a esta medición. Ahora vamos a hacer la que sigue. Ahora tengo voltaje DC, lo mismo, sigo en la misma tabla porque sigo midiendo lo mismo. Pero ahora el rango, sí, el rango cambió. Ahora cambió, aquí está, voltaje DC. Y bueno, aquí si se dan cuenta, cambia un poquito la manera de representarlo. La medición es 456 volts. 456, le saco el 0.8%, es decir, por 0.008. Y a esto me da 3.648. ¿Ok? Pero ahora si se fijan, solamente no tengo ni punto decimal. No tengo ni punto decimal. ¿Qué voy a hacer ahí? Redondear. Así es, vamos a redondear. ¿Para qué? Para quitar esto, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería esto? 4. Así es, 4 volts. Y aquí mi tabla me dice que tengo que sumarle 2 dígitos de la resolución, es decir, 2 volts. Esto van a ser más o menos 6 volts. Es la incertidumbre asociada a mi medición. Si se dan cuenta, pues cambia bastante, ¿no? Dependiendo del rango y la magnitud que yo esté midiendo. Ahora, la que sigue, voltaje AC. Pues ya no estoy en esa tabla, ahora me voy a la de aquí abajo, a la de AC. Me fijo ahora en qué rango estoy en este. Y vuelvo a hacer de acuerdo a lo que dice la tabla. ¿Quién me dice cuánto es eso? Sería 49.35. 49.35.
Ajá, es 3% de la lectura, lo entendí, punto 3. Espérenme tantito, me dijiste 49.35. Entonces, 164. Al 164.5 le saco el 3%, que sería 4.935. Estos son milivolts, que lo tengo que redondear de acuerdo a lo mínimo que puede medir, que es esto, 0.1 milivolts. Entonces sería 4.9, ¿no? Redondeado. Ahora le voy a sumar. Dice la cosa de acá arriba, 3 dígitos, más 0.3 milivolts. Esto sería igual a 5.2 milivolts. ¿Tú cómo le hiciste? Quien me había dicho 49.35. Pues multipliqué 164.5 por 0.3. Ajá. Pero pues me equivoqué. Me faltó poner ahí un 0 para que sea el 3%. Y Sí, sí, ahí sí. se recorrió un punto. Y pues Sí, ya lo demás ya está. les faltó sumar, ¿no? Bueno, este es el principio. Vamos a hacer uno de corriente para no tardarnos tanto. Es básicamente lo mismo. Si se dan cuenta, todo es un porcentaje de la lectura más un cierto número de dígitos. Vamos a hacer este de corriente AC. Acá están los de corriente. Acá. Y me dice corriente AC. Entonces, está en el rango de 40 amperes. Es este. ¿Ok? 40 amperes. La resolución es de 0.1 ampere o 1 milivolt. Y lo que tengo que hacer es calcular 1% de la lectura más 3 dígitos. Entonces, mi lectura es 8.7 amperes por el 1%. Me dan 0.087 directamente de la calculadora, pero solamente puedo medir hasta 0.1 amperes. Tengo que redondear. Esto me da 0.1 amperes. Más 3 dígitos. 0.3 amperes. Entonces sería más o menos 0.4 amperes, ¿ok? Esa sería la incertidumbre asociada a esa medición. Y bueno, recuerden, se fijan en el rango, luego en la resolución, sacan el porcentaje de la lectura, hacen el redondeo al número de cifras de acuerdo a la resolución. El redondeo se hace de acuerdo a esto. Vamos a ponerles aquí redondeo para que no se les vaya a olvidar. De acuerdo a este. Y después suman los dígitos. Ya si quieren les paso esta presentación y ustedes hacen los demás. Aquí están los datos y ya muy sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, todo bien. Ok. Bueno, ya habíamos hecho un ejercicio. ¿Qué pasa cuando yo tengo medidas no reproducibles? Un ejemplo claro es tomar tiempo, que ustedes tomen tiempo con su capacidad de reacción y el tiempo de respuesta del instrumento, dependiendo del cronómetro que yo estoy usando y así, ¿no? No siempre voy a obtener la misma medida a pesar de que las condiciones sean las mismas, porque tengo un error aleatorio que es mi tiempo de respuesta, el cual no lo puedo controlar. Entonces, para representar la medida asociada, tengo que hacer muchas mediciones, muchas. Después, para representar mi medición, voy a utilizar el promedio. Aquí se utiliza el promedio. Y bueno, cuando no tengo tantas mediciones, el error va a ser la desviación absoluta máxima. Pero
cuando ustedes tienen muchas mediciones de una sola variable, de las mismas condiciones, tienen que utilizar la de la desviación estándar. Esa es la que vieron con el profe del otro grupo, Adrián, con Adrián se me fue el nombre. Y bueno, esa ya ahorita no la vamos a ver. Solamente es un repaso. Aquí hicimos el ejercicio de sacar el promedio de esto. Y luego la desviación absoluta máxima es la mayor diferencia entre el valor promedio y el que se aleja más de los medidos. De esa manera yo garantizo que todas las mediciones caen dentro de mi intervalo de incertidumbre. Esto no lo vamos a hacer ahorita. Esto es nada más para recordar. Recuerden que hay 3 tipos de incertidumbres, los podemos representar de varios tipos. Una es la absoluta, que sería como la que calculamos hace ratito, que es la asociada al instrumento de medición, es como la vamos a tomar nosotros. O puede ser la diferencia entre el valor de referencia, que sea super verificado, y el valor medido. Un valor verificado sería, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío, o la constante de Planck, o todas estas constantes, la de gravitación, que están ya súper establecidas, ¿no? Eso lo pueden tomar como valor real. Pero bueno, nosotros va a ser más común que utilicemos esto. A esa, puedo representar mis incertidumbres con la incertidumbre relativa. Aquí está. Que es básicamente dividir la incertidumbre absoluta entre la medición que yo hice. Esta no se utiliza mucho, yo no la he visto bastante, la que he visto es esta, la incertidumbre porcentual. Esta sí es muy común, porque me dice qué tanto de mi medida, es como comparar, de acuerdo a lo que yo medí, qué tanto es error. Y eso nos da una medición como más tangible de la precisión de mi instrumento, o de la exactitud de mi instrumento, de mi medición, perdón. Entonces, mientras más grande sea la incertidumbre porcentual, es menos preciso y exacto. ¿Ok? Y bueno, aquí hicimos esto, pero bueno, eso ya lo hicimos la vez pasada, que era básicamente ejercicio de calcular primero la absoluta, luego la relativa y luego la porcentual, pero bueno, eso ya lo hicimos, creo que ya lo tienen mejor dominado. Y bueno, algo muy importante son las cifras significativas. Si se dieron cuenta en los ejercicios anteriores, me preguntaron, ¿puedo utilizar la notación científica? Sí se puede. Hay algo muy importante, es que las cifras significativas es el número total de cifras que es capaz de leer mi instrumento de medición. Por ejemplo, aquí tengo esta medida. Una regla me puede, perdón, esto sería por ejemplo con un flexor, con un vernier. Un vernier me puede medir 4 cifras, 12.49 centímetros. Yo no puedo reportar mediciones con más número de cifras que esas, ni con menos número de cifras que esas, sin importar en dónde se encuentre el punto decimal. Por eso les dije, no importa si usan notación científica. Aquí está el ejemplo. Puedo expresar esta medida en metros, en kilómetros, en notación científica, pero si se dan cuenta, mi medida original tiene 4 cifras. Aquí tengo 4 cifras. Agregar ceros a la derecha o a la izquierda no cambia el número de cifras que es capaz de leer mi instrumento, solamente estoy cambiando el prefijo. Aquí, si se dan cuenta, tengo otra vez 4 cifras. Otra cosa que mencionamos, el punto decimal, no importa en dónde esté, siempre y cuando yo reporte, cuando yo hago cambios así de escala, no importa en dónde ponga el punto, siempre y cuando yo respete el número de cifras que es capaz de leer mi instrumento. Ahora, una cosa es las cifras que puede leer y otra es respetar la resolución. Hay que respetar siempre la resolución del instrumento cuando se hacen medidas. Y bueno, pues sobre todo cuando hacemos medidas indirectas, que son hacer operaciones. Número 1, respeto la resolución.
ya que respeté la resolución, ahora sí puedo jugar con el punto y con la notación científica como yo quiera. Una muy común que es como más, yo la vi sobre todo en los primeros semestres, ya después ya no, es la cifra apreciada, cuando cae la medición entre dos puntos que no son, que está como oscilando entre esos dos puntos o está justo en medio. Ustedes pueden dar una cifra apreciada, esto es válido siempre y cuando denoten esto, porque esto nos dice que eso es de acuerdo a su percepción. Bueno, esto fue un breve repaso. Ahora, redondeo. Ya habíamos visto, ¿no? Si yo hago medidas indirectas, me salen un chorro de cifras y tengo que aplicar las reglas del redondeo que yo establezca. Siempre tengo que decir qué redondeo estoy utilizando porque hay varios. Y bueno, aquí el que nosotros usamos fue el de cuando la cifra que sigue a la cifra que sí tengo que reportar es mayor que 5, entonces sube una unidad. Si es menor que 5, baja una unidad. Y esta, que es la más, como la complicada, por así decirlo, si es igual a 5, entonces, si la que es previa es par, entonces se mantiene tal cual aquí lo dice. Y si la que es previa es impar, sube una unidad. Pero esta la pueden cambiar. Son libres. La pueden cambiar siempre y cuando usen el mismo criterio para todo. Para todo. No se vale, ay, ahorita hago y en la siguiente operación hago el otro. No, no, no. Mismo criterio para todo. Y bueno, aquí nada más como ejemplo, ya lo habíamos hecho, pero nada más voy a hacer uno. Vamos a hacer esta operación para hacer lo del redondeo, que sería 13.875 más 4.6 más 57.82 más 0.0322. Esto me da la calculadora directa. Ahora, cuando yo hago operaciones con medidas directas y me salen así un chorro de cifras, yo tengo que respetar el número de cifras decimales de acuerdo al instrumento que menos cifras decimales tiene. En este caso sería ¿no? Veo que estoy utilizando una cantidad que solo tiene una cifra decimal. Entonces yo tengo que redondear esto a una sola cifra decimal. Si redondeo, me da 76.3, de acuerdo a los criterios. ¿Esto por qué se hace? Porque nosotros solamente podemos garantizar la menor resolución, porque estoy utilizando muchos instrumentos de medición para obtener diferentes medidas de diferentes parámetros. Algunos son más precisos que otros, como pueden ver, unos nos dan hasta 4 cifras decimales, otros nos dan una. Entonces, lo que yo puedo garantizar cuando reporto un resultado de una operación es el menor número de cifras significativas de acuerdo a los instrumentos que utilicé. Por eso se utiliza este criterio. Siempre respetar el menor número de cifras. Si hago el de acá abajo, entonces me fijo, hago primero toda mi operación, 10.80 más 10.80 más 1.375 más 63.004. Me dan 75.179. Tengo que redondear de acuerdo al menor número de cifras, que es a 2. Entonces me daría 75.18, ¿vale? Y bueno, esto es básicamente, vamos a seguirle. Ay, creo que es lo mismo, ¿no? Operación, sí, se repitió. Pasa. Permítanme. Y bueno, ahora sí vamos a la parte un poquito más complicada, que me acuerdo que les cuesta más trabajo. Cuando yo hago operaciones con mis mediciones directas, lo hago porque estoy obteniendo una medición indirecta.
muchas de las mediciones que se obtienen en la experimentación no muchas veces se pueden medir directamente por las condiciones o por como sea, ¿no? Pero nos las ingeniamos con el álgebra, con las matemáticas, con cálculo. Entonces, cuando yo hago operaciones con medidas directas, tengo que hacer una propagación de incertidumbre. Dependiendo la operación que yo esté haciendo, se va a propagar la incertidumbre de una manera u otra. Algo que sí es verdad es que, pues, la propagación va a hacer que el error sea más grande, perdón, que la incertidumbre de la medición, esta, sea más grande. Y bueno, aquí nada más vamos a recordar esto para hacer unos ejercicios. Eh, supongamos, supongamos que yo tengo dos mediciones directas, que serían X y Y, ¿no? Que tienen esa forma, que es su medición más su incertidumbre, y yo quiero calcular la medición indirecta, Z0, que está en función de cada una de estas, ¿no? Con su respectiva incertidumbre. Entonces, bueno, cuando yo hago una suma, ¿qué es lo que pasa? Tengo que Z sería igual a X0 más Y0 más menos, y aquí alguien se acuerda cuál era esto, como si propagaba la incertidumbre de sumar. ¿No es sumar las dos incertidumbres? Así es, sumar las dos, de X más de Y, las incertidumbres de mis dos medidas directas. Esto sería de aquí. Ahora, cuando yo resto, tengo X0 menos Y0 más menos, aquí como sería la propagación de incertidumbres. Algo muy importante es que cuando hago operaciones, la incertidumbre nunca va a ser menor. Eso sí, no. Es muy raro, de verdad extraño cuando la incertidumbre se hace menor. Entonces, ¿Se vuelven a sumar? ajá, sí, justo estas ya las habíamos derivado. Igual se suman las incertidumbres. ¿Por qué? Porque así yo garantizo que en ese intervalo está mi medición. Estas, pues, poco a poco se las van a ir tatuando en su inconsciente. Todas estas. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo multiplico? Tengo aquí 0 por Y0 más menos. Aquí sería, ¿alguien se acuerda? O les ayudo. No, les ayudo. Sería X0 por la incertidumbre de la otra medida más Y0 por la incertidumbre de la otra medida. Esa sería la incertidumbre de la multiplicación. División. Supongamos que tengo X0 sobre Y0 más menos. Por favor, acuérdense de esto, porque lo vamos a usar ahorita. Sería X0 por DY, que sería lo mismo que la de arriba, por Y0 dx, entre Y0 al cuadrado. Esa sería la incertidumbre. Ahora la de la potencia. Esta Z sería igual que X0 a la N más menos, aquí sería N por X0 a la menos, sería N menos 1 por dx. ¿Ok?
Es como, si se dan cuenta, es como derivar. Este de aquí parece como una derivada, ¿no? De un producto. Esta parece una derivada de una fracción, bueno, de una división, nada más que el signo aquí se utiliza el más, porque el menos nos puede hacer que se haga más pequeño y no. Y de hecho estas ya se las había demostrado y todo, entonces ya, no importa. Esta igual, dependiendo el n, voy a tener una incertidumbre similar a la de una derivada, muy similar. Y bueno, estos son como para que se los vayan tatuando en su inconsciente. Y el método general, cuando por ejemplo utilizo una operación que no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, y estas, ¿no? Que sería, por ejemplo, un seno, o una exponencial, o no sé, una función, una secante, todas estas logaritmos, no están aquí, ¿no? Suma, resta, división, multiplicación. Entonces, el método general, vamos a ponerlo así. Si yo tengo una z, que es una función de x1, x2, hasta xn, en donde x, y son medidas directas, entonces la incertidumbre asociada a dz va a ser de la siguiente manera. Tengo que derivar la z respecto a cada una de las variables y luego multiplicarla por la incertidumbre de la variable. Luego le sumo la que sigue, de x2 por la incertidumbre de la segunda variable. Supongamos que es algo que tiene 10 variables, pues tengo que hacer todo esto, todas estas derivadas de z con respecto a xn por la incertidumbre de la medida n1. Si se acuerdan, esto es una derivada parcial. De z respecto de y, de x, y. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a agarrar mi función y voy a dejar todo constante excepto la x, y voy a derivar solo respecto de x, y así como caballito, solamente me fijo en la variable que estoy buscando, que por ejemplo aquí sería respecto a x1, ¿no? Respecto a x2, respecto a xn. Por eso yo les recomiendo que cuando hacen este tipo de propagación de incertidumbre, antes que nada escriban esto. Ver de qué medidas directas es función lo que quiero, la medida indirecta, ¿no? Y con base en eso ya escriben su ecuación. Estos pueden ser muy grandes, ¿eh? Imagínense una medición indirecta que tenga 10 variables. Bueno, entonces vamos a aplicar esto a ejercicios. Dice, calcular la incertidumbre de las siguientes medidas indirectas basadas en la medida directa x igual a x0 más menos delta x. Ahora, así aunque sea fácil, tómense de verdad el tiempo y acostúmense a hacer esto. En este caso, la medida indirecta es y, es decir, es la función. Esa y es solamente función de x. Aquí pueden hacerlo con derivadas o con el otro método. Yo recomiendo que utilicen el método general y las que están tatuadas en el inconsciente cuando sean casos sencillos. Entonces, la derivada de y sería igual a la parcial de y respecto de x por dx, suponiendo que x es esta forma. Entonces, bueno, vamos a hacer el primero. Solo les voy a ayudar con ese y ustedes hacen los demás. Ya me quiero ir a tomar agua. A ver, entonces, bueno, la parcial de y respecto de x, de esta cosa, ¿cómo sería? Tengo que derivar respecto a x. Tengo una división.
Entonces, bueno, vamos a utilizar el de la división. Tengo, no es cierto, solamente es respecto de X. ¿Alguien se acuerda de la derivada de una división? Que me la dicte. ¿Nadie se acuerda? Es la derivada del de arriba por el de abajo, entonces sería 1 por el de abajo por 16 menos x cuadrada, menos la derivada del de abajo por el de arriba, voy a poner el de arriba, y la derivada del de abajo, ¿cómo sería? Tengo 16 menos x cuadrado a la 1 medio, entonces sería 16 menos x cuadrado a la menos 1 medio, y aquí me sale 1 medio, ¿no? Y por acá abajo va al cuadrado, sería 16 menos x cuadrado. Menos x entre 2 raíz de 16 menos x cuadrado. Todo esto sobre 16 menos x cuadrado. Bueno, ya si quieren ustedes hacer el álgebra para simplificar esto, lo pueden hacer. Yo no tengo ganas. Ya es la derivada, ustedes hacen el álgebra. Pero bueno, entonces esto sería de y, ¿ok? Les recomiendo que siempre hagan el álgebra para simplificar. Ahora vamos a hacer esto. Nada más se los voy a plantear. La derivada de y respecto de x sería otra vez la derivada del de arriba por el de abajo, que sería 2 por e a la x, ¿no? Se queda igual. Por el de abajo, 1 más e a la 2x al cuadrado, menos el de, el de arriba, 2e a la x, por la derivada del de abajo, 2, 1 más e a la 2x, por la derivada del de adentro, regla de la cadena, acuérdense, 2e a la, ay, 2e a la 2x. Por el cuadrado, y abajo va al cuadrado. Y bueno, esto es derivar. Ustedes hacen álgebra. Yo no estoy aquí para hacer álgebra, solo para explicarles. Y bueno, esto sería básicamente, ¿no? Ustedes hacen hacerlo más sencillo. Bueno, les toca a ustedes hacer este y yo les ayudo con el de acá, con el 4. ¿Quién me dicta la derivada de y respecto a x? Esto es y. Les toca a ustedes, chicos, lo siento. Alguien que se anime. O está muy difícil.
Ya vamos a acabar, pero necesito que participen. Ah, primero se podría separar el logaritmo en una suma. ¿Separarlo? Ah, En una suma. Ah, ok, me parece bien. Vamos a hacerlo a la suma. Entonces tengo logaritmo de e a la x más el logaritmo de la raíz, ¿no? sí. ¿Cuánto vale el primero? El primer X, ¿no? término de... Ajá. Es decir, vamos a hacer la derivada respecto a x de x más el logaritmo de la raíz. Ok, ahora sí a derivar. La derivada del primero es 1, ¿no? La derivada del segundo, tengo un logaritmo, entonces la derivada sería 1 entre lo que está dentro del logaritmo. Después tengo que multiplicar por la derivada de lo que estaba dentro del logaritmo, es decir, 1 sobre 2 raíz de x cuadrada más 25. Luego tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro de la raíz, que sería 2x. Y bueno, si hacemos esto más bonito, 2x entre 2 por x cuadrada más 25, ¿no? Esta sería la incertidumbre asociada a esta y. Y bueno, estas se pueden complicar como se imaginen, como ustedes quieran, con cualquier función, dependiendo qué están midiendo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo ya real. Y bueno, también puede que muchas veces las ecuaciones que describen a la variable que ustedes quieren medir indirectamente sean ecuaciones de este estilo, en el que no puedo despejar, en este caso lo que quiero medir es y, ¿no? No puedo despejar a y directamente porque se me hace ahí está súper complicado, ¿no? Entonces, muchas veces tienen que recurrir a si yo quiero saber la medición indirecta, que es y quiero saber su incertidumbre, pues entonces tengo que derivar implícitamente. No sé si se acuerden qué es eso. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que se acuerde de las derivadas implícitas? Ah, no sé si me acuerdo bien, pero era nada más de derivar con respecto a una variable, ¿no? Exacto. Aquí quiero conocer, por ejemplo, la derivada de y respecto de x, pero no puedo despejar a y. Entonces voy a derivar todo, 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 y después despejo a la derivada. De eso se tratan las derivadas implícitas. Entonces, bueno, vamos a hacer vamos a derivar implícitamente ambos lados de la igualdad. Entonces, la derivada del primero sería 3 por 2x más y al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que sería 2 más la derivada de y respecto de x, que la voy a denotar así. Y después lo del otro lado sería 1 menos 3 por la derivada de y respecto de x. Así. Ahora lo que tengo que hacer es despejar a y'. Entonces, bueno, déjenme ver porque creo que esta cosa se complicaba muy feo. Hay que desarrollar el binomio. Sería el cuadrado del primero, que sería 4x cuadrada, más el doble del primero por el segundo, 4x por y, más el cuadrado del segundo, esto por 2 más y',
igual a 1 menos 3y prima. Ay, voy a tener que hacer álgebra, no quería, pero bueno, a ver. Vamos a tener este 3 aquí. Vamos a multiplicar todo. 8x cuadrada más 8xy más 2y cuadrada más 4xy prima más 4xy prima más y cuadrada y prima. Y esto es igual a lo de arriba. Ahora y es primas de un lado y los demás del otro. Bueno, si hacen toda esa álgebra que está bien fea, van a llegar a que y prima es igual a 1 menos 6 por 2 más y cuadrada entre 3 más 3 por 2x más y cuadrada. Esto sería la incertidumbre asociada a la medida indirecta y, que ustedes ya la obtienen de alguna manera mágica en su experimento. Entonces van a sustituir literal los valores de x, que x sería aquí el x0, y 0 más menos delta x, perdón. Y sería igual a y0 más menos delta y. Aquí serían los ceros, ¿ok? Las medidas directas. Bueno, esto sería ya en el caso que ustedes lleguen a obtener, a necesitar una derivación implícita. Acuérdense, derivan todo y después despejan la derivada de lo que están buscando. Y eso sería su error. Y bueno, por último, un ejemplo real. Tomé este ejemplo de uno de los experimentos que vamos o íbamos a hacer en mi rotación, que es para medir el campo magnético terrestre utilizando un imán. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuelgo un imán de su centro, acomodado justo en el centro. Ustedes aquí, la magia venía en que las ingeniaran para de verdad colgarlo del centro. Es muy complicado ya metiendo las manos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo cuelgo, el imán va a empezar a oscilar de un lado a otro. ¿Por qué? Por su interacción con el campo magnético que tiene alguna dirección y alguna magnitud. Pues yo puedo saber de manera indirecta la componente horizontal del campo magnético terrestre, porque el campo magnético es un vector que tiene componente horizontal y componente vertical. Aquí lo estoy denotando. Esta es una de las partes de la álgebra que se necesitaba de acuerdo a las mediciones directas que ustedes toman de la oscilación de este imán para obtener una de las partes que se requieren para conocer esto, ¿ok? No es todo el cálculo, es una de las partes. Pero bueno, ¿de qué trata? Yo tengo mi imán que está interactuando con el campo magnético y su interacción provoca que este oscile, ¿ok? Va a oscilar. Y bueno, yo puedo medir la masa del imán. Aquí les puse un dato que se me ocurrió hace rato. Es una medida real. Puedo medir el radio del imán con otro instrumento y puedo medir el número de oscilaciones en un cierto periodo de tiempo. Con ese número de oscilaciones yo requiero sacar el periodo. ¿Qué es el periodo, chicos? ¿Alguien sabe qué es el periodo? ¿No son el número de repeticiones en un segundo? Bueno, en un tiempo. Esa es la frecuencia. Ah, El número de repeticiones por unidad de tiempo es la frecuencia. ¿El periodo cuál sería? Está relacionado con la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. Aquí, si se dan cuenta, les puse, esto es un ejemplo real.
Ustedes miden, imagínense que tienen su imán colgando y tienen un cronómetro, pues de su celular o uno que yo les dé. Y miden 20 oscilaciones. Ustedes están contando desde que empieza, cuentan 20 y se dan cuenta cuánto tiempo le tomó hacer 20 oscilaciones. ¿Por qué se hace esto? Esto ya es maña de laboratorio. Es más recomendable que ustedes cuenten más oscilaciones a que cuenten solo una, porque si toman el tiempo que tarda una, va a haber un error garrafal ahí asociado por su tiempo de reacción, por el tiempo de reacción del tiempo de reacción ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se dicen los que miden el tiempo? Se me fue por completo. Del cronómetro, disculpen. Entonces se recomienda que ustedes midan más oscilaciones y después el número de oscilaciones con el tiempo que obtienen, ya pueden obtener el tiempo que tarda una oscilación dividiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto reduce el error. Es más confiable una medición así a que ustedes midan solo una oscilación. Entonces aquí, ¿cuál sería el periodo sabiendo que yo tengo estos dos datos? 20 oscilaciones en 10.5 más o menos 0.05 segundos. Ya les toca ayudarme, chicos, por favor. A ver, vamos a hacerlo fácil. Tengo que 20 oscilaciones equivalen a 10.5 más o menos 0.05 segundos. Entonces, ¿cuánto vale una oscilación? A mí me funciona mucho esta regla de 3. Entonces, ¿cómo funciona la regla de 3? Este por este entre este. ¿Ok? Otra forma sería hacerlo... sería hacerlo con... No, sí, a mí se me hace más fácil así. Entonces, bueno, vamos a ver. 1 por... La operación que tendría que hacer sería una oscilación por 10.5 más menos 0.05 entre 20 oscilaciones. ¿Esto cuánto da? 0.525. 0.525. Si nos damos cuenta, esto serían segundos. Solamente tengo una cifra de decimal, entonces tengo que redondear 0.5 segundos, ¿ok? Más o menos 0.05. Porque aquí, pues, una oscilación, 20 oscilaciones son constantes. Bueno, entonces mi periodo, el periodo que va a ser lo que yo voy a medir indirectamente, aquí ya se hizo uno, 0.05, más o menos 0.05 segundos. Yo hago esta medida, ya es indirecta, número 1 indirecta. La teoría, ahorita no se las voy a explicar, me dice que el periodo de este imán oscilando está dado por esta relación, 2pi por la raíz de esta i se llama momento de inercia. El momento de inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a continuar su estado de movimiento. ¿Qué es un estado de movimiento? Es o reposo o velocidad constante. Y sobre una constante aquí, esta m es un momento magnético del imán. Ahorita la vamos a dejar como constante, n igual a constante. Y B0 es la componente horizontal del campo magnético. Aquí lo que pregunta el problema, ¿cuál es el valor de la medición indirecta M por B0, ¿no? El momento magnético por el campo magnético. Bueno, el momento de inercia de un imán, de un cuerpo
cilíndrico de masa constante está dado por esta relación. 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes recomiendan hacer para encontrar la medición indirecta de MB0? Podemos calcular I y Ujú. después en la ecuación de arriba despejar MBO. Así es. Muy bien. Vamos a hacerlo. Vamos a primero despejar MBO para ver qué tan feo o qué tan bonita queda la ecuación. Entonces aquí vamos a hacer un cuadrito. Número 1. Despejar MBO. Entonces tengo T entre 2pi es igual a la raíz de I entre M de 0, ¿no? Entonces tengo que M de 0 es igual a 2pi entre T al cuadrado entre I. ¿Sí está bien? No, no está bien. Vamos a hacerlo por partes. T entre 2pi al cuadrado, 1 entre I va a ser igual a 1 entre M de 0. Entonces, M de 0 es igual a T entre 2. Es igual a 2pi entre T al cuadrado por I, ¿no? No está tan fea. Ahora, si sustituimos I, sería 2pi entre T al cuadrado por 1/2 de M R al cuadrado. Por lo tanto, mi ecuación, mi función a calcular es M de 0 igual a 1/2 de M por el radio por 2pi entre T al cuadrado. Si se dan cuenta, tengo el valor de la masa, tengo el valor del radio, tengo el valor del periodo y pi es una constante. Ya solamente es sustituir los datos. Aquí serían los datos, sería 1/2 por la masa, que sería 10.8 gramos, por el radio al cuadrado, que sería 1 centímetro al cuadrado, por 2pi entre el periodo, que sería 0.5 segundos, todo esto al cuadrado, ¿no? Bueno, y esto me va a dar un número A. Y eso es hacerla, pues literal en la calculadora, ¿no? Pero a mí me interesa hacer la propagación de incertidumbre de esta. Entonces, bueno, ya nada más hacemos esa y ya. MB0, déjenme lo apunto acá, uno nuevo. MB0 es igual a 1/2 de cuadrado. Por aquí era así el cuadrado. Pues bien. Ahora, propagación de incertidumbre. Ok, tengo que mi función la voy a llamar f, ¿vale? A MB0 va a ser f. Mi función f es una función de medidas directas que son la masa, el radio,
y el periodo. Entonces, el error asociado a mi función va a ser la derivada de la función respecto a la masa por el error asociado a la masa, más la derivada de la función respecto al radio por el error asociado al radio, más la derivada de la función respecto al periodo por el error asociado al periodo. Bueno, hay que calcular cada una de estas. df respecto a la masa va a ser igual a 1/2 del radio al cuadrado por 2pi entre t al cuadrado. La derivada de la función respecto al radio va a ser igual a 1/2 de la masa por 2r por 2pi entre t al cuadrado. Este y este se van. Y por último, la derivada de la función respecto al periodo, que sería 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por 2pi entre t, por la derivada de lo de adentro, que sería menos 1 entre t al cuadrado. Ahora sustituyo aquí, sustituyo en esto. Entonces el error asociado a la función va a ser igual a 1/2 r cuadrado 2pi entre t al cuadrado por el error en la masa más m por r 2pi entre el periodo al cuadrado por el error en el radio más m r cuadrado por 2pi entre t. Aquí vamos a poner el menos que salió entre el periodo al cuadrado por el error en el periodo. Ahora lo único que resta es sustituir datos. 1/2 del radio me acuerdo que era 1 centímetro por 2pi entre el periodo, que eran 0.5 segundos. Todo esto va al cuadrado por el error en la masa. Vamos a ver cuánto es el error en la masa. 0.05 gramos. Más la masa, creo que eran 10 gramos. El radio, 1 centímetro. Literal, sustituyen donde va cada cosa. El periodo, 0.5 segundos al cuadrado por el error en el radio, 0.05 centímetros, menos la masa, vamos por el radio, radio, era 1 centímetro, al cuadrado va esto, entre el periodo, al cuadrado, ¿qué sigue? 2pi entre el periodo por el error en el periodo, que es 0.05. Y listo. Meten todo a la calculadora y esto les debe de dar un número. Esto ya es cosa de que metan toda la calculadora y hagan las operaciones. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sí tengo una pregunta. Ujú, ujú. Por ejemplo, al sustituir eso, ¿nos puede quedar un valor negativo? Sí puede ser que salga negativo, imagínate que sale menos 87.8, ¿no? Pero esto es una incertidumbre. Acuérdense que las Fs es una F0 más menos un dF, ¿no?
Es como que ponga aquí un F0 más menos. Esto. Nada más haría esto. Que al final de cuentas da igual, ¿no? Bueno, eso es lo como yo lo aprendí. No sé si los profes tengan algún comentario. Yo creo que está bastante bien, más o menos yo creo que es como todos, todos lo hacemos, ¿no? Nada más cosa de hacer las parciales con calmita y bueno, ya que tanto se complique dependerá de la ecuación que se está resolviendo. Creo que está Sí, se puede bastante complicar bien. mucho. Ajá. Pues sí, más o menos ¿Alguien yo más? creo que para todos la misma metodología. No sé los demás. Ajá. Ujú. Sí, ya hay más dudas. Habíamos quedado en que las constantes no iban a tener incertidumbre, ¿verdad? Cuando se dice, ajá, cuando el problema te especifica que es una constante, su incertidumbre se considera como cero. En este caso, por ejemplo, hicimos el ejemplo, ¿no? De que ustedes cuentan 20 oscilaciones. Este ejemplo sería muy representativo, por ejemplo, ustedes no son capaces de contar 20.1 oscilaciones. No saben, ¿no? En qué punto es punto 1 oscilaciones. Lo que son capaces de contar a ojo son 20 oscilaciones, por eso se considera como una constante en este caso. Y su incertidumbre pues es cero, porque no, yo no puedo cuantificar qué tanto error tiene mi medición de mis propios ojos de medir mis oscilaciones, ¿no? ¿Qué tanto está oscilando mi imán ahí colgado? Pero sí es muy importante que les especifiquen, es una constante y incertidumbre cero. O creen un argumento como el que yo les estoy dando. Es válido. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, algo que es muy importante, que me gustaría mencionar aquí, cuando ustedes llegan a su ecuación ya final, ya con las parciales y a la ecuación final de la propagación de incertidumbre, no se vayan a confundir al sustituir los valores. Por eso aquí los sustituí tal cual. Acuérdense, estos, los que sacan en las parciales, RTs, y estos son las medidas directas, porque por eso después van multiplicados por las incertidumbres asociadas a cada una de las medidas directas. Muy importante, no se vayan a confundir en eso, luego sí se pasa, ¿no? Puede pasar. Y bueno, una manera como de acuérdense, ustedes no pueden sumar dos, dos cosas o restar o hacer cualquier suma y resta, sobre todo, si no tienen las mismas unidades. Ahorita era lo que estaba viendo, que todas tengan, cada término tenga las mismas unidades, y creo que sí. Gramos sobre gramos centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ujú. Siempre chequen unidades, por eso les hago hincapié en que pongan siempre las unidades cuando están trabajando. Aquí centímetros, segundos, gramos. Centímetros, gramos, segundos, centímetros. Siempre vayan con las unidades. Eso les va a decir si están bien o si están mal. Yo tengo otra duda. Ujú. ¿En el método general se calcula las derivadas parciales o se calcula el valor absoluto de las derivadas parciales? Pueden usar el valor absoluto, por ejemplo, sería, a ver, ¿dónde? No. Imagínense, ya te entendí. Lo voy a hacer aquí abajo. Mi método general me dice que es una suma, ¿ok? De x1, bla, más la df de xn respecto de xn. Si aquí te sale un símbolo negativo, hay que respetarlo como se hizo acá.
Lo que sí se puede utilizar como valor absoluto ya es el resultado total. Pueden ahí hacer o valor absoluto, que por ejemplo les dé un menos delta F, ¿no? Y ustedes lo quieren reportar, entonces ya hacen valor absoluto o simplemente así como aquí pasa con los signos. Pero no, los símbolos, los signos que te dan las parciales sí hay que respetarlos. Ah, ok, gracias. Sí, los signos que dan sí hay que respetarlos. Ya hasta el final, si te da un valor negativo, pues así es esto. Esto de aquí. ¿Otra duda? ¿Algunas dudas más? ¿Cómo es el chat? Pues de esto se trataba la tarea 2, me parece. Si no la han hecho, pues a lo mejor ya es más fácil hacerla así. Esto fue hasta lo que yo les di. Ya lo demás lo podemos hacer otro repaso después si gustan. Es que lo de estadística se hace hasta que ya estás tratando con datos, con muchos, muchos datos. Ahí es donde sería un ejemplo hecho, pero pues con el tiempo y todo esto creo que la mejor opción sería hacerlo ya que estén con los resultados de los experimentos. No sé qué opinen los demás profes. Sí, yo creo que estaría bien, para no hacerlo también, pues más pesado para ustedes, ¿no? Para ahorita que estamos regresando a actividades. Ya cuando hagamos la parte práctica, pues podemos sacar, no sé, medias, varianzas, funciones de distribución, bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, ya creo que más entretenido a lo mejor, ya con los numeritos, para que no se les haga tan pesado. Ahorita, por Y ejemplo, ya que lo esto... que... Ajá. Perdón, sí, continúo. No, es que yo iba a cambiar, iba a decir lo de las rotaciones, Sí, pero entonces... mejor sí les iba a decir a ver cómo podemos organizar. Ahorita, por ejemplo, tenemos 13. Ah, no, bueno, 13 contándonos a nosotros, ¿verdad? Déjeme si hago el chat porque no veo. 1, 2, 3. Son 7, ¿verdad? 7, bueno, 7 alumnos. Pues sería cosa de que lo checáramos. Que, por ejemplo, el profesor Alberto nos decía que ahí su rotación está completa, ¿no? Sería cosa que los demás viéramos cómo lo organizamos. Bueno, no sé, Alberto, ¿tienes ahorita, está completo los que están aquí? ¿De los 7 que están los 3 tuyos o contamos a uno más? Bueno, no, sí, sería cosa de que lo checamos, ¿no? Porque sí, ahorita queríamos hacer los equipos, pero bueno, ya ahorita con esto de que, bueno, hay una rotación a lo mejor completa y eso, sería cosa de checarla, ¿no? Nada más, denos un ratito y a lo mejor hoy en la tarde les mandamos cómo podríamos hacer la rotación, ya sea que se respeten cómo estaban y nada más recortamos un poquito, o si las rehacemos para que todos tengan un equipo, ¿no? Para ir ahorita, pues es empezar a trabajar, ¿no? Todavía no sabemos si se va a mantener, no sabemos si alguno de sus compañeros se daría de baja, entonces nada más es ahorita como para que tengan equipo para empezar a trabajar, pero sí tenemos que checar esta cosa, entonces nada más, para no tenerlos ya aquí, esperándonos a que nos Este, organicemos. Bueno, ya quisiera está. como ¿Sí? explicarles un poquito lo que comenta el profesor Alejandro, es de que para empezar a trabajar, ustedes, los alumnos tienen dos opciones. Una es que se respeten los equipos que habíamos hecho al principio del semestre. En tal caso, hay unos equipos que solo serían de una persona. De hecho, dos equipos que solo serían de una persona y pues trabajarían ustedes solos. Y en el otro caso sería como que volviéramos a hacer un reacomodo de los equipos, volvamos a hacer tal vez una rifa para reacomodarlos todos y entonces los equipos serían tal vez de dos personas.
Y de todas maneras creo que queda un equipo de una persona, me parece. Entonces, como dice, vamos a platicarlo entre nosotros. Ustedes también como piensen o qué les gustaría, cómo les gustaría al final del día trabajar. Sí se puede trabajar de una persona, yo lo he hecho antes de la pandemia y tiene como todo, ¿no? Sus ventajas y sus desventajas. O pues se busca de que al menos estén de 2 personas y también, y se puede igual, de igual manera trabajar. No sé cómo, si alguien tiene de los alumnos algún comentario, alguien quiere como decir algo, cómo se sentirían más a gusto, qué han pensado, cómo se sienten. No sé si alguien ya había trabajado con, bueno, medio tenía relación con los compañeros que tenían la rotación y que prefiera quedarse con la rotación que ya tenía o le da igual y puede que quieran que lo volvamos a hacer. Si alguien, un lobo solitario que diga yo quiero trabajar solo, no sé. Pero bueno, si no tienen, bueno, aquí ya Christopher nos dice que a él no tiene problema. Entonces, bueno, nada más dejen, si no hay problema por ninguno de ustedes, déjenme, nos organizamos para que sea lo mejor para ustedes, o sea, de la mejor forma para trabajar. Y ya yo creo que igual que no pase de hoy para que les avisamos, a más tardar mañana temprano, que les avisemos con quién se conectan el jueves, ¿no? Ya para empezar a hacer unos experimentitos y empezar a hacer cosas más aplicadas, ¿no? De laboratorio pues para hacer esta parte, ¿no? Pues bueno, no sé si algún profesor o algún alumno tenga algo que agregar o... Sí, nada más por último, ¿sí me escuchan? Sí, Ah, ok. Sí, como comentaban ya los profesores, también sería bueno que ustedes, chicos, pudieran contactar, ¿no? De alguna manera por un mensajito a cualquiera de los profesores, obviamente, bueno, obviamente a los que se les fueron asignados en la primera rotación y así poder tener esta comunicación, ¿no? Y así nos ayudaría para poder, ahorita que hablemos, poder tomar la mejor de que podamos. Entonces podrían hacerlo. Eso sería muy bueno, que se pudieran poner en contacto. Y creo que esto sería todo, ¿no? bueno, si no tienen más que agregar, entonces nos vemos el jueves ya con sus respectivos profesores. Bueno, como les decíamos, les avisamos con quién les toca y ya hacemos cada quien su sesión, empezamos a hacer experimentitos, ¿no? Para que le empiecen a meter las manos y recuperemos esto de ambiente de laboratorios, ya saben, sin evaluaciones. Vamos a ir nada más adelantando un poquito del trabajo que se pudiera adelantar, ¿no? Para que cuando se termine el paro no nos agarre tan apretados. Pero bueno, sin nada más, entonces creo que son libres el día de hoy. Sí. Nos vemos el jueves. Vale. Igual si siguen Gracias. pueden mandar correo y con gusto. Ahí no te escuché nada. Yo tampoco. Decirles que si siguen teniendo dudas de sus tareas, pues por correo se las podemos resolver. Sí, también en las respectivas rotaciones, si hay queda alguna duda de lo que vieron ahorita con Pamela o repasaron, lo podemos seguir platicando, ¿no? Por ejemplo, si alguna de las derivadas o de las parciales quieren terminar alguno de esos problemas o de cifras significativas, bueno, de las cifras decimales y todo eso, pues se puede volver a revisar, ¿no? Entonces no hay problema. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya tengo la grabación, ¿verdad? Creo que ya es suficiente.